Saludos estrategos, hoy vamos a revisar esta historia. En 1648 se firmaron una serie de tratados en las ciudades alemanas de Osnabrück y Münster. Estos tratados, conocidos en conjunto como la Paz de Westfalia, marcaron un punto de inflexión en la historia de Europa. Durante siglos, Europa había estado devastada por guerras religiosas e inestabilidad política. La Paz de Westfalia puso fin a la Guerra de los 30 años, un brutal conflicto que había asolado el continente. Y lo que es más importante, sentó las bases de un nuevo orden internacional, basado en el concepto de Estado-nación soberano. Este nuevo orden configuraría el panorama político de Europa y del mundo durante siglos. La Paz de Westfalia no fue un documento único, sino más bien una compleja serie de acuerdos entre el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia, Suecia y otras potencias europeas. Estos acuerdos abordaban una amplia gama de cuestiones, desde las disputas territoriales hasta la libertad religiosa. En el corazón de la Paz de Westfalia se produjo un cambio fundamental en la forma en que los estados interactuaban entre sí. Antes de 1648, Europa se caracterizaba por un mosaico de autoridades y lealtades superpuestas. El Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, reivindicaba su autoridad sobre gran parte de Europa central, pero su poder era a menudo cuestionado por los gobernantes locales. La Iglesia Católica también ejercía una influencia significativa, tanto espiritual como política. La Paz de Westfalia trató de poner orden en este caótico sistema estableciendo el principio de soberanía estatal. Bajo este principio, cada estado fue reconocido como la autoridad suprema dentro de sus propias fronteras. Los estados eran libres de determinar su propia religión, formar sus propias alianzas y gobernar sus propios asuntos sin interferencia de otros estados. Este principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados se convirtió en una piedra angular del derecho internacional. Para comprender plenamente la importancia de la Paz de Westfalia, es necesario entender el contexto en el que surgió. La Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, fue uno de los conflictos más destructivos de la historia europea. Comenzó como una guerra religiosa entre estados católicos y protestantes dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero rápidamente se convirtió en un conflicto europeo más amplio. Las rivalidades dinásticas, las ambiciones políticas y la competencia económica contribuyeron a alimentar el conflicto. La guerra devastó Alemania, donde se libró la mayor parte de los combates. Los ejércitos marchaban de un lado a otro del país, saqueando pueblos y aldeas. Las enfermedades y el hambre estaban muy extendidas. Se calcula que la población de Alemania disminuyó hasta 1/3 durante la guerra. La guerra también tuvo un profundo impacto en el panorama político de Europa. La dinastía de los Habsburgo, que gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico, vio cómo su poder se debilitaba considerablemente. Francia, bajo el liderazgo del cardenal Richelieu, emergió como una gran potencia en el continente. La guerra también demostró las limitaciones del viejo orden, en el que la religión desempeñaba un papel central en las relaciones internacionales. Para cuando se firmó la Paz de Westfalia, existía un creciente reconocimiento entre los líderes europeos de que se necesitaba un nuevo sistema, uno que pudiera gestionar mejor los complejos y a menudo contradictorios intereses de los estados. La Paz de Westfalia fueron en realidad dos tratados separados. El Tratado de Osnabrück, firmado por el Sacro Imperio Romano Germánico y Suecia, y el Tratado de Münster, firmado por el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia. Juntos, estos tratados establecieron un nuevo marco para la paz y la estabilidad en Europa. Una de las disposiciones clave de la Paz de Westfalia fue el reconocimiento de la tolerancia religiosa. Los tratados afirmaron el principio de cuyo reino, su religión, que había sido establecido por la Paz de Augsburgo en 1555. Este principio otorgaba a los gobernantes el derecho a determinar la religión de sus propios estados. A los súbditos que no se adhirieran a la religión elegida por el gobernante, se les permitía generalmente emigrar. La Paz de Westfalia también redibujó el mapa de Europa, ajustando fronteras y redistribuyendo territorios. Francia obtuvo el control de Alsacia y Lorena, mientras que Suecia obtuvo territorios en el norte de Alemania. La República Holandesa y la Confederación Suiza fueron reconocidas formalmente como estados independientes, poniendo fin a siglos de dominio de los Habsburgo.
Estos cambios territoriales reflejaron el cambio en el equilibrio de poder en Europa. También ayudaron a crear un sistema internacional más estable al reducir el potencial de conflicto por territorios en disputa. La Paz de Westfalia fue un acuerdo histórico que marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales. Estableció el principio de soberanía estatal, reconoció la tolerancia religiosa y redibujó el mapa de Europa. Los tratados no fueron perfectos y no impidieron todas las guerras futuras, pero sí crearon un sistema internacional más estable y predecible. Los principios consagrados en la Paz de Westfalia siguen configurando el derecho internacional y las relaciones internacionales hasta el día de hoy. Sección 4. El Leviatán emerge. Presentación de Thomas Hobbes. La Paz de Westfalia coincidió con un periodo de profundos cambios intelectuales y filosóficos en Europa. La Guerra de los 30 años había hecho tambalear la fe de muchas personas en las fuentes tradicionales de autoridad, como la Iglesia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Los pensadores comenzaron a buscar nuevas formas de entender la naturaleza del poder, la relación entre el individuo y el Estado, y la base del orden político. Uno de los pensadores más importantes e influyentes de esta época fue el filósofo inglés Thomas Hobbes, que vivió entre 1588 y 1679. Hobbes estaba profundamente preocupado por el caos y la violencia de la Guerra Civil Inglesa, que estalló en 1642. Creía que la guerra era el resultado directo del colapso de la autoridad política y de la ausencia de un soberano fuerte. En 1651 publicó su obra más famosa, en la que argumentaba que la única manera de evitar el regreso a la anarquía era establecer un poder soberano absoluto. Se considera una de las obras más importantes de la filosofía política jamás escritas. En ella, Hobbes presenta una visión desalentadora de la naturaleza humana, argumentando que las personas están impulsadas por una búsqueda incesante del poder y la autopreservación. Describe el estado de naturaleza, un escenario hipotético en el que no hay gobierno ni leyes, como una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para escapar de este estado horrible, Hobbes argumenta que los individuos deben entrar en un contrato social, renunciando a sus derechos naturales a un poder soberano a cambio de protección y seguridad. Sección 5. El contrato social, una base para el orden. El concepto de contrato social es fundamental en la filosofía política de Hobbes. Argumenta que en ausencia de un poder soberano, no hay moralidad, justicia ni ley. Los individuos son libres de hacer lo que crean necesario para sobrevivir, incluso si eso significa dañar a otros. Este estado de naturaleza es inherentemente inestable y peligroso. Para escapar de este caos, los individuos deben acordar renunciar a parte de su libertad y someterse a una autoridad común. Hobbes creía que este poder soberano debía ser absoluto. Argumentaba que cualquier división del poder, como la que existe entre un rey y un parlamento, conduciría inevitablemente al conflicto y la inestabilidad. El soberano, ya sea un solo gobernante o una asamblea, debe tener el poder de hacer cumplir las leyes, castigar a quienes las infrinjan y defender la comunidad de las amenazas externas.